Como en todo proceso biológico, los resultados de todo proceso biológico es resultado de un balance entre reguladores positivos y negativos, y el balance adecuado entre esos reguladores es el proceso biológico normal. Pues en la proliferación celular, en la división celular, como en todos esos procesos hay reguladores positivos y negativos, y nos hemos dado cuenta que los genes tumorales que se identificaron en los años 80 pues caen o bien en ese gran grupo o bien en este gran grupo. Los genes que caen en el grupo de los protooncogenes, las lesiones, mutaciones que dicen los genéticos, que sufren para iniciar procesos tumorales, le producen lo que se llama ganancia de función, les hiperactivan. ¿Qué sucede entonces cuando una célula normal tiene su ciclo, su velocidad de proliferación normal? Los reguladores positivos, lo podemos considerar o comparar con el acelerador de un coche. Si el acelerador de un coche se nos queda atascado, el coche continúa su actividad y puede haber un accidente. Eso es lo que ocurre con las mutaciones dominantes de ganancia de función. Cuando uno de estos genes muta, adquiere ganancia de función y el resultado es que ese proceso de proliferación celular se acelera. Es una comparación bastante realista de lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre cuando los genes que encontramos en los tumores pertenecen a este gran grupo? Estos son reguladores de tipo negativo. Como digo, un coche necesita el acelerador y el freno para que haya un proceso normal de conducir. En este gran grupo de genes, las lesiones que sufren en los procesos tumorales tienen carácter, los genéticos llaman recesivas, pérdida de función. Al lesionarse pierden su función. Si lo comparamos con el freno del coche, una avería en el freno del coche hace que el coche continúe también y se pueda producir un accidente. Entonces, una lesión, una mutación en genes supresores produce ese efecto de aceleración, de proliferación incontrolada o cada vez más acelerada. Entonces, lesiones en el acelerador o lesiones en el freno producen el efecto de una proliferación incontrolada, mucho más rápida, muy incontrolada, que es al fin y al cabo la característica típica de un proceso tumoral. Y esto es lo que el resultado de, simplificando a nivel conceptual, el trabajo de mucha gente de muchos años se puede reducir con respecto, y creo que lo más importante a nivel conceptual, con respecto a los genes que tienen que ver con los procesos tumorales. Lesiones de tipo dominante en los reguladores positivos, lesiones de tipo recesivo en los reguladores negativos, resultado una proliferación, una división celular incontrolada, que es la característica más típica de un tumor. Entonces, en ese sentido, y también simplificando, pues podemos elaborar esta frase que se ha dicho, que el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de nuestros genes, que no hereditaria en la mayoría de los casos, porque las lesiones, estas lesiones ocurren normalmente, principalmente durante la vida adulta de las células, no en las fases embrionales, no pasan de padres a hijos. Pero es una enfermedad genética del ciclo celular, del proceso de control de la proliferación celular, sabiendo que un tumor es un proceso que inicia una proliferación celular incontrolada. Entonces ese sería el concepto fundamental que, simplificando, querría transmitir con respecto a lo que hemos aprendido en muchos laboratorios durante los años 80, principalmente sobre los genes. El otro gran concepto, que es resultado del trabajo de muchos laboratorios, incluido el nuestro, lo transmito aquí en esta otra diapositiva. Y lo que nos dimos cuenta, éramos muy naïf al principio, cuando clonamos el primer oncogeno humano, el T24, los periódicos decían, estos señores han clonado el gen del cáncer de vejiga, ya está solucionado el cáncer de vejiga. Ahora sabemos que era demasiado simplista y no obedecía a la realidad. No basta con que uno de esos genes mute para que aparezca el proceso tumoral. Lo que se necesita, y en esto tampoco también tenemos que ver lo que ocurre en la historia natural de los tumores. Los clínicos sabían de toda la vida que los tumores no ocurren de hoy para mañana, sino que son el resultado de muchos años. ¿Cómo poníamos eso junto con la observación de que clonábamos un oncogeno, lo poníamos en las células NAST-T3 y en 2 semanas teníamos unos tumores enormes? El modelo de las NAST-T3 era precisamente eso, un modelo. La realidad son los tumores de verdad. Lo que sabemos en la realidad es que estas mutaciones en genes tipo acelerador o en genes tipo supresor tienen que acumularse a lo largo del tiempo. El cáncer pues, es resultado de muchas etapas, múltiples etapas de mutaciones, de lesiones en el acelerador o lesiones en el freno, de mutación somática. Mutación somática quiere decir en células adultas, que no pasan de padres a hijos. Y selección clonal de esas mutaciones. Esas mutaciones tienen que acumularse en una única célula para que eventualmente se produzca el fenotipo tumoral. Vamos a suponer que esta célula sube una de esas mutaciones en un gen dominante, en un gen recesivo. Su progenie es perfectamente normal y no pasa nada.
esa misma célula sufre una segunda mutación en algún otro gen. Su progenie todavía sigue siendo normal y no pasa nada. Eventualmente, al cabo de mucho tiempo, de muchos años, esto es una cosa que lleva dentro, puede ocurrir, estadísticamente, que en una de estas células se empiecen a acumular 5, 6, 7 mutaciones en alguno de esos genes. Esas mutaciones le empiezan a conferir a la célula portadora una capacidad de proliferación dominante sobre las células que tiene alrededor. Esa célula empieza a crecer, digamos, se puede ser capaz de empezar a declarar la independencia con respecto a las células que tiene alrededor. Y en ese momento, con esa capacidad proliferativa adicional dominante que proporciona la presencia de esas lesiones en el acelerador o en el freno, ya tiene la capacidad para empezar el proceso tumoral. Entonces, ese también es el concepto fundamental que responde a la realidad que hoy sabemos. Entonces, el que ocurra hoy una mutación no pasa nada para un tumor y pueden faltar, desde el momento que ocurra la primera mutación hasta que puede llegar ahí, pueden pasar, y de hecho pasan muchos años. Y hoy lo tenemos de una manera experimental y confirmada. Y hace falta, por la acumulación de 6, 7, 8, al menos 8 o 9 mutaciones en alguno de los genes, de tipo acelerador o tipo freno, para que la célula adquiera esa capacidad, esa agresividad sobre las células normales que hay en el reloj. Ese es el concepto fundamental con respecto a genes. Sumo todo el trabajo de mucha gente durante los 80. El siguiente concepto: las proteínas producto de esos genes, su función. Y aquí trato de resumir el trabajo también de muchos laboratorios durante los años 90. Aquí el leitmotiv es señalización celular. Lo que nos hemos dado cuenta, muchos laboratorios, después de aislar los genes, secuenciarlos, compararlos con las bases de datos, es que todos esos genes, en rojo los tipo acelerador, en negro los tipo freno, que en hace 2 diapositivas llamábamos oncogenes y genes supresores, pues trabajando y caracterizándolos en los años 90 nos dimos cuenta que esos son los elementos clave en las células eucarióticas, las células de nuestro organismo, células de mamíferos, eucariotas, para producir señalización celular. Una célula tumoral es una célula, digamos, que declara la independencia con respecto al medio, ¿no? Nuestro organismo se desarrolla normalmente porque todas nuestras células hablan, dialogan entre ellas y se produce ese balance adecuado para el desarrollo del organismo normal. Entonces, en una célula eucariótica, como la tenemos aquí representada, para que haya un desarrollo normal de esa célula y de las que hay alrededor, tiene que dialogar con las que hay alrededor. El diálogo son factores de crecimiento, señales que le llegan desde otras células del mundo exterior. Todas las células tienen receptores en su superficie para recibir esas señales, para hacer el diálogo. Una vez que oyen que le llegan esos mensajes, las células tienen que transmitir esas señales, esas palabras que le dicen sus células vecinas al centro de mando, al cerebro de la célula, al núcleo. Y el núcleo, después de recibir esas señales, elabora una respuesta según le convenga a la célula en cada momento. Y todas las células eucarióticas, todas nuestras células, básicamente pueden dar 3 tipos de respuestas, están aquí. Y con este juego entre estas señales y estas respuestas tenemos el desarrollo de todos nuestros organismos de una manera normal. En unos casos la señal, el factor de crecimiento, nos dice que esta célula tiene que proliferar, tiene que dividirse, tiene que crecer. Ocurre, por ejemplo, en la época embrionaria, las células tienen que crecer muchísimo. En otros casos la señal le dice no, para de crecer y tienes que diferenciar, que tiene que aparecer, diferenciar hueso, diferenciar pelo, diferenciar tejido muscular. No tienes que proliferar, sino todo lo contrario. Y en otros casos la señal le dice tienes que morir, tienes que desaparecer. También de una manera muy simplista, para explicar un poco estas ideas, si piensan, por ejemplo, en la yema de un embrión que va a dar lugar a la mano de un adulto, en un momento. La yema es un puñado de células que están acumuladas de esta manera en el embrión. Para dar lugar a una mano desarrollada, eventualmente tiene que recibir señales de proliferación para que crezcan los dedos, señales de diferenciación para que haya el tejido muscular, el tejido óseo, las uñas, y señales de muerte para que las células que irían en los interdedos desaparezcan. Y de un balance adecuado entre todas esas señales, pues hay un desarrollo adecuado de una mano, por ejemplo. Por bien, simplificando, como digo, el estudio y el concepto en cáncer que hemos visto durante los años 90, lo que nos hemos dado cuenta es que lo que llamábamos oncogenes o genes supresores son los elementos que tienen comunes todas las células eucarióticas para transmitir las señales al núcleo y elaborar las respuestas adecuadas. Entonces ya no es difícil entender que si alguno de estos elementos muta, la señal la hiperamplifica o la pierde, el balance adecuado se pierde y la célula puede dar la señal inadecuada. Entonces,
Una célula que prolifere demasiado puede ser un tumor en un glioma que crezca en un cerebro cuando no tenía que crecer. Una célula que se diferencie inadecuadamente puede ser un tumor, una leucemia, que se diferencie en el linaje que no tiene que ser, es lo que ocurre. Y también ocurre muy frecuentemente en leucemias que las células pierden las señales típicas de apoptosis, de que tenían que morir, no mueren, se acumulan demasiado y eso es una leucemia. Entonces, cualquier respuesta inadecuada del proceso de señalización celular, que es consecuencia de la mutación en alguno de los elementos de señalización, pues nos da la respuesta inadecuada y el proceso tumoral. Ese sería el concepto a nivel básico. Y con esos dos conceptos básicos sobre lo que hacen los genes y lo que funcionan, pues diríamos que lo tenemos aquí. Como digo, hace un poco llamábamos oncogenes o genes supresores, pues son los componentes de la red de señalización celular. Del balance adecuado entre esa red de señalización, pues es el desarrollo normal de una célula. Si hay un imbalance por una mutación a cualquier nivel, y esto nos da una idea de lo complejo que es el problema del cáncer, puede haber una mutación aquí, 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 en cualquier nivel, y cualquiera de esas mutaciones produce un imbalance global de la célula y un desarrollo tumoral. Entonces, el cáncer, hemos identificado 500, 600 genes, no es una enfermedad. Los clínicos hablan de 200, 300 enfermedades distintas. Si lo miramos desde el punto de vista molecular, el cáncer está unificado, porque es un proceso de alteración de señales, pero la alteración se puede producir en montones de niveles diferentes. Esto nos da de la complejidad y también de la complejidad que va a tener atacar el problema del cáncer. Porque si queremos corregir el defecto, pues tenemos que identificar cuál de esos elementos es el que está equivocado en un caso particular. Pues bien, una vez pasados esos dos conceptos fundamentales, yo creo que lo más importante y lo más interesa en la audiencia como esta es, y como digo, nos estamos en una situación en el año 95-96, ¿cómo somos capaces de transferir ese conocimiento básico a la investigación, de la investigación básica a la práctica clínica? Pues nos dimos cuenta en ese año de que habíamos acumulado suficiente porque habíamos identificado algunas de las mutaciones que se producen en los tumores, habíamos aprendido algo de la bioquímica, los procesos de biología celular que ocurrían hasta que empezaba el proceso tumoral. También veíamos que los procesos tumorales son procesos altamente improbables, tienen que saltarse la defensa inmunológica. Si un tumor empieza a crecer y no se crecen vasos que lo alimenten, acaban muriendo, etcétera, etcétera. Eventualmente, para que desde que ocurren las primeras mutaciones hasta que hay alguna manifestación clínica, realmente pasa muchísimo tiempo, muchos años en muchos casos. Como ven, solo hay manifestaciones clínicas en las etapas finales. Los aspectos más patológicos del cáncer se ocurren cuando ocurren mutaciones. Y entre estos eventos y estos eventos puede pasar 10, 15, 20, 30 años perfectamente, eso lo sabemos. Entonces, precisamente con lo que aprendimos sobre las mutaciones que ocurrieron inicialmente y lo que hemos aprendido sobre los efectos de bioquímica en estas etapas iniciales, nos dimos cuenta en los años 90 de que lo podíamos aprender y utilizar precisamente por esa distancia. Y puesto que podíamos detectar las mutaciones de los genes mucho antes que las manifestaciones clínicas, para mejorar muy mucho con respecto al diagnóstico, hacer un diagnóstico muchísimo más precoz que lo que se hacía hasta antes. Y este ha sido uno de los grandes éxitos en los últimos años. Y puesto que también habíamos aprendido algo sobre los procesos de biología celular, de bioquímica, las relaciones de las rutas de señalización que relacionan a los oncogenes que se han mutado, pues por primera vez en la historia, y esto también es cierto, estamos en una situación de diseñar aproximaciones racionales a la terapia del cáncer. El hecho es que hasta hace pocos años las aproximaciones, el desarrollo de nuevos tratamientos de cáncer era lo que se llamaba ensayo y error. En cierto modo es muy simplificado decir que palo de ciego, pero era ver combinaciones de posibles tratamientos, de drogas, etcétera, que tuvieran un efecto adecuado y utilizarlos que dieran mejores datos estadísticos, pero sin un razonamiento previo sobre cuál era la razón por la que usaban esa combinación. Puesto que ahora tenemos información sobre las relaciones de los efectos bioquímicos y celulares de estos genes, por primera vez, como digo, se ha podido empezar a hacer nuevas aproximaciones terapéuticas y diseño racional, dirigidas específicamente contra la función bioquímica de este gen que hemos identificado aquí o contra la relación de los genes vecinos que tenemos alrededor. Y estos dos grandes aspectos son los que, como digo, en los últimos 10-15 años han dado lugar a digamos, algo que debe ser un esfuerzo en la comunidad científica y clínica de crear un nuevo nicho. Ya no debemos hablar del oncólogo, sino del oncólogo molecular, alguien, una persona que debe juntar todos estos conocimientos que vienen del campo de la genética, de la biología molecular, con los conocimientos que ya existían de siempre de la clínica.
esta nueva especie, será el patólogo molecular o la persona que haga oncología translacional, como lo queramos llamar, y de conjuntar estas dos cosas, desde luego están saliendo, y se ha demostrado, muchos beneficios haciendo un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Y quizá el ambiente en que esa especie se desarrolla mejor no son los hospitales clásicos, sino que digamos comprehensive cancer centers. Son hospitales que tienen que conjuntar y tener una cercanía física al clínico, que solo tiene su relación con el paciente, y al investigador que está en el laboratorio que está haciendo las determinaciones moleculares. Porque de esa interacción y de esa cercanía es donde, y es la experiencia, salen los mejores resultados. Podemos llamar centros integrales o como lo queramos llamar. Para entonces dar algunos ejemplos concretos sobre cómo se ha ido dando esos progresos en mejora del diagnóstico, he puesto este ejemplo, porque los cánceres de colon es uno de los que mejor se pueden definir los estadiajes, desde estados normales a benignos, a estados malignos, que son etapas finales. Se pueden obtener muestras con relativa facilidad, diferenciando los estados benignos. Estos son pólipos o prácticamente verrugas, que es benigno, esto no es un tumor. Eventualmente al cabo del tiempo puede evolucionar a carcinoma, que eso ya es un tumor realmente, ¿no? Pero estas muestras se pueden realmente hacer con facilidad. Y durante los años 90, pues distintos laboratorios compararon lo que se hacía clásicamente en la clínica, que era la anatomía patológica, determinar la naturaleza benigna, adenoma o maligna, carcinoma o criptas grandes, se sabían, con alteraciones moleculares en distintos genes que se pueden identificando y estudiarlos, ponerlos en paralelo. Aquí pues hemos visto, por ejemplo, como por hablar de alguna de mi experiencia particular, de mi trabajo particular con los genes RAS, pues lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que las mutaciones de los genes RAS, el KRAS, que es el más frecuente, el 40% de cualquier tumor de colon prácticamente se encuentra siempre un KRAS mutado, pues nos dimos cuenta que la mutación ocurría en etapas muy tempranas, en etapas benignas. De hecho, esto no es un tumor, ¿no? Y en muchos tumores hereditarios, hay muchos pólipos, también están mutados, pero eventualmente pueden tardar muchos años o no ocurrir nunca que esta fase benigna se convierta en la fase maligna. Entonces ya pueden empezar a ver cómo la detección de una mutación en un cogen RAS nos permite hacer una detección, un diagnóstico de un proceso tumoral muchos años antes, en un caso mucho tiempo antes de que haya manifestaciones clínicas, y ya pueden ver la utilidad, porque si identificamos en heces, por ejemplo, la presencia de un RAS mutado, podemos poner sobre aviso al clínico para que tenga una supervisión más detallada de lo que ocurre en ese paciente. Ese paciente no tiene nada, posible que no lo tenga nada nunca, pero si estamos sobre el asunto, desde luego la situación va a mejorar mucho. Este ejemplo que he puesto con el KRAS pues, se transmite exactamente igual a los cientos de otros genes tumorales que presenté en forma resumida en las tablas iniciales. Esto lo ha hecho posible en los últimos 10-15 años el desarrollo de las nuevas tecnologías de biología molecular de detección de alteraciones moleculares en genes. Las distintas tecnologías, todas ellas sobre todo basadas en PCR, detección de polimerasa, polymerase chain reaction, un sistema que permite identificar mutaciones, hacer millones, múltiples miles y millones de copias de un gen determinado y analizar si está presente o no presente esa mutación. Estas tecnologías pues han aumentado la sensibilidad y la reproducibilidad de tal manera que ahora es estándar detectar una mutación, es fácil, en el rango de sensibilidad está entre 1 o 10 a la 6 y 1 o 10 a la 9, es decir, si tenemos 1 millón de células y solo una de esas está mutada, estas tecnologías nos lo permiten detectar perfectamente. En algunos casos es hasta 10 a la 9, 1000 millones. La sensibilidad es fenomenal y además es perfectamente reproducible. En los años 80-90 estos métodos los hacíamos de una manera difícil en los laboratorios, pero no había manera de que se hiciera de manera rutinaria en los hospitales. Ahora esto se puede y se debe hacer de manera rutinaria en cualquier hospital. Con esta sensibilidad y esta reproducibilidad, hoy podemos hacer cosas que hace 10-15 años no podíamos hacer, lo cual es muy satisfactorio. Y les pongo un ejemplo también de trabajo de mi laboratorio para dramatizar cómo eso nos ha mejorado muchísimo la estación. Estos son pues, unos pequeños presentaciones de algunos de los trabajos iniciales de descubrimiento del primer oncogen humano, están aquí, y uno de los papers de mi laboratorio, que a mí más me han satisfecho, era, digamos, la demostración, allá en el año 84, de que esta historia de los oncogenes no era una cosa de laboratorio, sino que tenía que ver de verdad con un paciente. Entonces, diseñamos un método, encontramos pacientes en Inglaterra,
de los cuales pudimos tener muestra de tumor y muestra de sangre normal y analizar la presencia o no presencia de oncogenes en uno y otro, y ahí demostramos que en un paciente de tumor de pulmón, que era lo que es este paper, pues el RAS estaba mutado en el fragmento extraído por el cirujano del tumor y el RAS no estaba mutado en la sangre normal de ese paciente, lo cual era la primera demostración en humanos de esa asociación. Pero bueno, para hacer una historia corta, eso lo llevamos a cabo, desarrollamos unos métodos que eran muy complejos entonces, polimorfismo de tipo de restricción. Para hacer la historia corta, si al hacer este tipo de sauder nos salían estas dos bandas, esto era diagnóstico de que el RAS estaba mutado, y esto es lo que veíamos en el fragmento del pulmón del paciente. Si salía una sola banda, significaba que el RAS no estaba mutado, y eso es lo que veíamos en el NA normal. Perfecto. Nivel conceptual fenomenal, demostración de que realmente la mutación de los RASes es lo que tiene que ver con el pulmón. Muy interesante. Pero esto pues, nos llevó a mucha gente, tenéis algún nombre que conoces, Dionisio también lo conoces, y un trabajo que nos llevó meses o años, de hecho año y pico, un trabajo muy duro a mucha gente para salir la publicación. Y cuando en el año 84 salió la publicación en Science, pues el paciente italiano con el cual estuvimos esto, pues ya no estaba con nosotros.